Hola, hoy vamos a ver la simulación de un detector de cruce por cero. Primero hay que buscar el amplificador operacional, en este caso vamos a usar el TL074. Lo colocamos. Vamos a utilizar los fuentes VDC. Esto para alimentar al amplificador operacional. Las conectamos y tecleamos G y elegimos la tierra. Si se dan cuenta, está referenciada esa tierra a 0. En el caso del circuito de cruce por cero, vamos a utilizar el amplificador operacional en configuración en lazo abierto, es decir, no va a haber ningún componente retroalimentando el circuito. Vamos a poner una tierra y este circuito lo que va a hacer es comparar la entrada no inversora con la entrada inversora. Vamos a poner unas etiquetas para las fuentes. Le damos a la R para rotar la etiqueta. Tenemos acá otra y otra. Conectamos. Recuerden que tecleando W pueden utilizarlo para hacer cableado. A esta fuente, que sería la parte positiva, le ponemos VDD y a la otra etiqueta le ponemos VSS, que va a ser la fuente negativa. Ponemos el valor de la fuente, 10 volts y 10 volts. Recuerden que acá va a ser más 10 volts. Acá va a ser más 10 volts y en VCS va a ser menos 10 volts. Es decir, que esta etiqueta va a ser VDD y esta etiqueta VSS. Después, en lugar de poner un voltaje en corriente directa, ponemos una fuente senoidal, es decir, que varía en el tiempo. Si se dan cuenta, es igual que un comparador, nada más que en este caso, en lugar de la fuente acá constante, pues esta fuente va a variar en el tiempo. Le ponemos G y conectamos una tierra. ¿Qué va a suceder? Pues va a estar comparando el voltaje de la entrada no inversora con la tierra, que está referenciada a 0, y vamos a tener una salida. Acá voy a conectar esta terminal y le voy a poner VIN. Y acá conecto y va a ser VOUT. En VOFF le voy a poner 0, que una referencia en 0. Le voy a poner una amplitud de 5 volts, una frecuencia de 100 Hz
y AC igual a 0. Como es una fuente que genera una onda senoidal, en el primer medio ciclo de la onda va a ser positivo, entonces la salida se va a aproximar a VDD, ya que el voltaje en este punto va a ser mayor a 0. Cuando llegue al otro medio ciclo, recuerden que la onda senoidal va a ser un voltaje negativo, por lo tanto este voltaje en esta terminal va a ser menor a los 0 volts y por lo tanto Vout se va a aproximar a VCS. Vamos a crear la simulación. Voy a guardar. Le voy a poner simulación 1 y la crean. Les va a aparecer una ventana y en este caso es .02. Recuerden que como tengo este valor, pues divido 1 sobre 100 y lo multiplico por 2 y me queda 0.02. Le voy a poner un paso de 1 microsegundo, aceptar y simulo mi circuito. Me sale una gráfica, le pongo añadir trazo y voy a graficar Vin y Vout. Recuerden que Vin va a ser la señal de entrada. Voy a poner otro color y un poco más ancho. Propiedades. Y acá. Vale. La parte moradita o la señal seno es la entrada, es decir, que en todo este medio ciclo, si se dan cuenta, todo esto es positivo, es decir, que este valor va a ser mayor a 0 volts, que es la entrada inversora, ¿va? Y al ser mayor a esos 0 volts, pues vamos a tener una salida que se aproxima a VDD. Cuando cruza por 0, este voltaje es menor a 0 volts. Por lo tanto, la salida se va a aproximar a menos VCS. Y cuando vuelve a cruzar por 0, otra vez este voltaje de entrada es mayor a 0 y por lo tanto cambia a VDD. Y así cada vez que vaya cruzando por 0 va a haber un cambio, o va a ser VDD o va a ser VSS. Van a tener dos estados, recuerden. También, si no quieren detectar el cruce por 0 y quieren detectar un voltaje en específico, en lugar de poner la referencia 0 volts, podemos poner un voltaje diferente. En este caso, ponemos una fuente VDC. Recuerden que ahí vamos a tener un voltaje constante, ¿no? Y voy a poner G. Y voy a poner un voltaje de referencia de 3 volts. Es decir, que si este voltaje de entrada, la parte positiva, es mayor a 3 volts, pues Pout se va a aproximar a VDD. Y cuando la señal senoidal sea menor a 3 volts, pues Vout se va a aproximar a VSS. Vamos a simular. Y Vout y Vin. Vamos a poner un poco más ancho la línea.
Si se dan cuenta, cuando la señal roja, que es la entrada, es mayor a 3 volts, la salida se aproxima a VDD. Cuando en este punto es menor a 3 volts, la salida va a ser aproximadamente menos VSS. Entonces está detectando cada vez que pasa por 3 volts. Y así se va a mantener hasta que de nuevo esta señal sea mayor a 3 volts. Entonces vuelva a cambiar a VDD. Puedo cambiar esta referencia. Voy a poner la negativa y en este caso, cuando Vin sea mayor a menos 3 volts es VDD, y cuando Vin sea menor a menos 3 volts va a ser VSS. Vamos a comprobar. Y si se dan cuenta, ahora nuestra referencia es menos 3 volts. Cuando sea menor, se va a aproximar a VCS, y cuando sea mayor, se aproxima a VDD. Pueden ir variando ese voltaje de referencia. Obviamente, cuando ese voltaje lo ponen en 0 volts, pues va a ser un detector de cruce por 0. Ahorita vamos a hacer la simulación en Proteus. Bueno, ya estamos en Proteus. Nos vamos a componentes y buscamos el TL074. Podemos elegir el segundo. Y en este caso nos vamos a los generadores y ponemos una onda seno, y en la terminal inversora, conectamos una tierra y vamos a poner dos fuentes para alimentar el amplificador operacional. En este caso, el pin 4 va a ser positivo, le ponemos 10 volts. El pin 11 va a ser negativo, le ponemos menos 10 volts. Vamos a darle a nuestra onda seno, y en este caso 5 volts, una frecuencia de 100, y fase la dejamos en 0. Le damos a aceptar y nos vamos a modo sonda. Elegimos el de voltaje y lo conectamos a la salida, y nos vamos a la modo gráfico. Usamos la interactiva y ponemos nuestra gráfica, jalamos nuestra flechita dentro de la gráfica y configuramos la gráfica. En este caso va a terminar en 0.02. Ahora sí, corremos y simulamos la gráfica y tenemos nuestra señal de salida. Vamos a poner una sonda en la entrada para que podamos ver la señal de entrada. Ponemos una de voltaje, conectamos a la entrada y esto lo corremos a la gráfica y volvemos a simular.
doble clic, clic derecho, maximizar, y pues nos va a dar el mismo resultado que en Proteus. Recuerden, cuando la entrada sea mayor a 0, va a ser un estado cercano a VDD. Cuando cruza por 0 y esa entrada es menor a 0, va a ser aproximadamente VSS. Y vamos a poner un voltaje acá, que no sea 0 la referencia. Vamos a hacer el ejemplo de los 3 volts. Perdón. ¿Qué pasó? Deseo. Podemos poner 3 volts y corremos simulación. Maximizamos y obtenemos el mismo resultado que ORCAD. Vamos a comprobarlo con un voltaje negativo, en este caso menos 3 volts, y simulamos, maximizamos y tenemos los mismos resultados. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.